Y el Señor dice, donde quiera que se dé este mensaje, ese día hay gran salvación. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta intimidad, esta comunión. Es más que una relación, es una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Gracias por los santos, santas. Gracias, Señor, por ellos. Es un llamamiento, es un llamado que a cada uno nos hiciste. Nos llamaste así. Gracias por tu palabra, la eternidad de tu palabra, el espíritu de tu palabra, la verdad de tu palabra, la autoridad de tu palabra para hacer. La recibimos con gozo, Señor, con alegría. Es alimento sólido, es sabiduría, es madurez. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Tú nos das hoy ese refrigerio. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría que es en Cristo Jesús para hablar mensajes en el nombre del Señor a la iglesia. Hágase todo, Señor, en orden y cúmplase el beneficio que es a través de la voluntad del Espíritu Santo en cada uno para beneficio de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Diga conmigo, hoy recibo beneficios. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a saludarnos unos a otros. Amén, con grande gozo y alegría. Bendito sea el Señor. Y a Dios por siempre. Amén. Aleluya. Vamos a tomar nuestros lugares en la presencia del Señor con grande gozo y alegría. Amén. Hoy es día jueves y el pastor se alegra mucho porque sabe quién va a venir. Amén. Yo espero el jueves, lo espero a ustedes el martes, espero a otros el domingo, espero a otros. Así que tengo la agenda llena. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos pues a disponer nuestra Biblia y nuestro cuaderno y nuestra pluma. Aquí hay sillas al frente. Usted puede ocuparlas. Amén. Abramos las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hemos venido a través de los capítulos, de capítulo en capítulo de este libro. Ya vimos acerca de la conversión de Saulo, el que era perseguidor de la iglesia. Luego vimos también el martirio de Esteban, luego el discípulo Ananías. Así, aún desde el inicio de esta obra, el segundo tratado que escribió Lucas, el médico, el evangelista e historiador. Hoy avanzamos en este capítulo 9 y tenemos una hermosa porción que es parte del ministerio del apóstol Pedro. Pedro aquí tiene una narrativa y nos va a ocupar esta lectura. Ahora, inmediatamente yo le presto atención a los nombres propios, a los sustantivos respecto a la persona en mención. Una persona es llamada
y es conocida por su nombre propio, ¿de acuerdo? Ese nombre propio es dado desde su nacimiento, aquí. Pero hay otra palabra que es lo que le da sentido a la persona, al sujeto, que es llamarla a ella discípula, porque él quiere presentar todo lo que es valioso, tratándose de una persona. Él quiere manifestar la verdadera identidad de la persona. Entonces, en el libro de los Hechos, en esta obra de narrativa histórica, Lucas trabaja que era discípulo. Esos detalles son muy importantes porque hay casos en donde se menciona junto al nombre, la identidad, como discípula o discípulo. Este es un caso. Ella era discípula. Este nombre reúne la esencia de que Dorcas era una creyente, era una hermana y era una miembro de la iglesia. Entonces, dice el texto, Tabitha siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Ella siempre hacía muchas. Vean la belleza del estilo de Lucas. Para él fue importante decir una dimensión o una que esto es parte de su carácter y tiene que ver con todo lo que a ella la identifica. Tiene que ver con ser discípula, ser una discípula. Ella no nació siendo una discípula. No. Ella sí nació y se le dio el nombre, se le llama nombre propio, el onoma o el nombre de pila, el nombre de nacimiento, y en un momento de su vida, por su edad, no sabemos si fue en la juventud, en la niñez, etcétera, llegó a ser discípula y siguió siendo discípula. Luego se describe o se le describe por sus obras. Todo esto es muy interesante. Es muy interesante porque a nosotros nos es de mucho provecho comprender el término discípula respecto a ella para que veamos que es propio del carácter de su discipulado o del discipulado, y así como ella, muchas discípulas, muchas mujeres, así como ella. Vean que Lucas no nos prende la tarjeta de este programa social, no. Lucas nos menciona las obras. Entonces, ¿de dónde emanan esas obras? ¿Por qué? Porque enseguida viene el punto hacia nosotros. ¿Cuáles son tus obras? Y las obras tienen sentido, las obras tienen carácter porque emanan de la voluntad. Ella las hace, ella las concibe en uso de su carácter y su voluntad. Entonces, si nosotros somos discípulos, discípulas, ¿qué se dice de ti? Hoy en día, y el dicho
es el testimonio que debe estar en la boca de los demás. Entonces, el concepto de obras son las acciones personales que Dorcas las ofrendaba, las ofrecía. Ella era la oferente de estas acciones personales de su propia voluntad. Pero entonces, ¿el discipulado dónde va? ¿El discipulado dónde aterriza? ¿En qué parte de nosotros? ¿El discipulado era un pensamiento? No, el discipulado es espiritual, es formativo, es el carácter que nos permite renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, hacerlo en el espíritu de nuestra mente. Entonces, vean esto, obras muchas, beneficiarios muchos. Aquí podemos hablar de un paralelismo. Quiere decir que ella en su interior estaba llena de, porque de su interior sacaba muchas obras y estas eran ofrecidas o entregadas o recibidas por mucha gente. Vean esto, vean la calidad. Aquí ya les estoy dando palabras que nos permiten ampliar en este desarrollo del mensaje. Vean esto. Si yo le pregunto a usted cuántas horas trabaja diariamente y si hay una ligera variación de un día a otro, entonces la siguiente pregunta es ¿cuántas horas trabaja a la semana? Y su respuesta es probable que me diga son muchas horas, bastantes horas. Yo he escuchado frases tan interesantes como yo me entrego a mi empresa y me suenan interesantes como decir, qué quiso decirme? Cuando el texto dice que una persona hacía muchas obras y las obras las daba, de tal modo que la dádiva ayudaba, o sea, vean esto, por favor, vean esto. ¿Qué tipo de persona, y me refiero a qué edad pudiera haber tenido ella, que tenía tiempo para tantísimas obras? Ay, pastor, pues solo las viejitas ya tienen tiempo. Eran chambritas de abuelita para los nietos y bisnietos. No. Entonces lo que obra en nosotros es esa palabrita que se adjunta a su onoma, el nombre, que es que era discípula. Eso es lo que debemos descubrir. Discípula, 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 discípula. Porque el carácter y la esencia del discipulado era la característica de todos los creyentes en todos los lugares donde o había una iglesia o un cuerpo local. ¿Dónde están tus obras? A ver. Respondemos, hermana Patti, vamos a hacer esto, hermana Yolanda, hermana Chuy, hermana Carlita, vamos a hacer esto. No, estoy muy ocupada. Ok. Han de ser obras tipo Dorcas, que significa gacela, y la gacela Yolanda o la gacela Xochitl o la gacela Noemí o la gacela María anda dando saltos de tantas obras que anda haciendo. No, 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 no. Son cuentos de hadas lo que nosotros estamos experimentando. Es por eso que el texto se los desmenuzo para que vean que las obras no están predeterminadas por la edad que usted tiene o la edad que alguien tenga. Las obras están basadas en el discipulado, en el discipulado, en el discipulado. Es ahí donde la cultura, que es un cultivo
eh, involucra la casa familiar, la casa paterna, qué estudiamos, en dónde hemos trabajado, nuestra cultura ya como nación. La cultura de Dorcas era el discipulado. Entonces, si les quiero decir algo, es con el buen ánimo, por el texto es que estoy presentándoles a una discípula y conózcanla no por el nombre de nacimiento, sino por sus obras. ¿Ven? Obras, obras. Entonces, en el capítulo 10 tenemos el caso de Cornelio, que dice que él hacía muchas ayudas de dinero a la gente pobre. Es un paralelismo. La diferencia es que Cornelio no era un discípulo. No era un discípulo. Entonces, cuando vi a ambos personajes, uno, ella está en el capítulo 9, él está en el capítulo 10, dije, aquí hay un panorama rico, porque no nomás los hombres pueden hacer buenas obras, sino también las mujeres pueden hacer buenas obras. Ejemplo de buenas obras, Dorcas, la Gacela. Ejemplo de buenas obras, Cornelio, el centurión. El panorama que yo les presento es cómo llegó a ser discípula ella, Dorcas. Siguiente pregunta, ¿cómo llegó a ser capitán, centurión, él, Cornelio? Esto es un análisis profundo. Esto es estar serios con nosotros mismos, porque al mirar hacia la escritura, tenemos que vernos como un espejo allí. Entonces, el texto me sigue diciendo que siempre hacía muchas buenas, o sea, eran muy buenas obras. ¿Qué concepto usted privada? Y es un ejemplo de mujer para las mujeres, que sí se puede. Entonces, dice el texto en el verso siguiente, el 37, pero allí hay un cambio en el sentido. Ahora nos vamos a dirigir hacia un destino, pero sucedió. O sea, intoxicación, estilo qué, salmonelosis, ¿qué? Lo que haya sido, hermanos, lo que haya sido, se enfermó. Y aquí entra el texto a darnos una relación. Por ejemplo, ya les hice la relación capítulo 10 de Hechos Cornelio, capítulo 9 Dorcas, en cuanto a las obras de ambos. Pero una era discípula, él no era discípulo de Cristo, no tenía la vida eterna. Pedro no era su apóstol. Ahora, cuando dice el texto que se enfermó y que murió, vean cómo el Espíritu de Dios nos lleva al ministerio de Jesús, donde él tenía un amigo muy querido, Lázaro, que cayó enfermo y murió. Para quienes tratamos de investigar a modo de científicos el por qué encontramos en la Biblia que alguien se enferma. Y hay casos donde murió y hay casos donde no murió.
Pero ¿quién estuvo allí? Lázaro, hombre, varón, se enfermó y murió. El siervo del centurión romano estaba gravemente enfermo, pero no murió. Dorcas se enfermó, pero vean, y murió. Wow. No alcanzaron a intubarla o la intubaron y no salió, cualquiera que haya sido. No había medicamentos, etcétera. Lo que haya sido, murió. Lázaro murió. Quiere decir que Dorcas murió enferma, ¿de acuerdo? Ok. No es muerte natural. Entonces, todo esto es como uno debe desmenuzar, porque esa palabra enfermó y se trata de una buena mujer. ¿Qué más dice el texto? Es lo que me interesa. ¿Qué más dice el texto? Tenía marido, era madre, tenía padres. En el pueblo había médico. Algo. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál fue el dictamen de defunción, médico, etcétera? No hay eso. Simplemente fue algo tan de súbito que se enfermó y murió. Ah, pero vean el valor de la palabra discípula. 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 ¿Ven? Ahí entra otra vez el carácter, la, la reputación, o sea, la naturaleza de esa vida es algo que ya no fue por voluntad humana, sino que tiene la vida propia de la naturaleza divina, la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús para vida eterna. Entonces, dice el texto, entonces lavaron su cadáver, palabra fuerte porque ya no tenía signos vitales, estaba fría, ya, cadáver. Lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Vean el término que se usa para el cuerpo. Cuando el cuerpo está muerto, cadáver. Y dice el cadáver lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. La movilización de los discípulos pertenece y emana del carácter de ellos. Pero vean que el término está en plural, los discípulos, los discípulos. Esa es una característica del excelente discipulado que afecta la manera de pensar positivamente, porque yo discípulo, usted discípula, ya cambió su manera de pensar, usted ya no es un solitario, usted ya no es alguien asolado, usted ya pertenece al cuerpo y como usted hay muchos. No que se llaman como usted, sino lo que usted es. Como usted hay muchos, muchas, tanto hombres como mujeres. Entonces, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Aleluya. Pedro, el apóstol, cubría esa zona, había hecho discípulos,
tenía cubierto ese territorio con el evangelio. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pues, ¿cuál era la urgencia si ya estaba muerta? ¿Urgencia de funeral? ¿O urgencia de que sigue respirando y ya casi no se siente el pulso? No, ya estaba muerta, ya era un cadáver, ¿de acuerdo? En este momento voy a hacer estas declaraciones pertinentes a nosotros, ustedes y yo. Usted va a resucitar muertos, como Pedro lo hizo. Los discípulos lo pueden hacer. Tanto a otros discípulos como a gente que no es discípulo. Pero quienes lo pueden hacer son los discípulos. Este caso, si lo presentamos por la naturaleza, que es déjeme ver, dice el encabezado, resurrección de Dorcas. Sería el primer caso para Pedro de resucitar a alguien. Siempre hay una primera vez, siempre. ¿Y a quién le hablamos? Ahora, vean esto, cuando un discípulo piensa en otro discípulo, cuando usted discípula piensa en otra discípula, aquí es la parte en su aspecto dinámico, pero es espiritual, pero ya me refiero al pensar en alguien, con ese ímpetu, esa intención. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a resucitar, o fulano o fulanita está enfermo, se está muriendo o se murió. Háblale a la hermana Yolanda, dice la hermana Marichuy. Y luego dice Priscila, y si no quiere, eso ya nos dio al traste a todos. ¿Por qué se adjunta un pensamiento que todo discípulo o discípula trae de alguien? ¿Cómo que si no quiere? Si no quiere venir, si no quiere atender la urgencia, si no quiere... entonces, háblenle a cualquier discípulo. Allí se ve cómo los discípulos están frente a un caso que pensaron en el apóstol Pedro. Pero hay antecedentes que Esteban, sin ser apóstol, hacía grandes prodigios entre el pueblo. Entonces, en el discipulado auténtico, el discípulo desarrolla su espíritu en el área de las cosas espirituales, que sabemos que son las capacidades de poder, las capacidades de revelación, etcétera, las capacidades de palabra o vocálicas que da el Espíritu de Dios, pero también el discípulo sabe que puede usar el nombre del Señor. Entonces, discipulado no es ser el especialista en una cosa y en otras no, porque no soy todo. O sea, esa forma de pensar ya es vaga y ya es en detrimento de tu carácter, y estás diciendo que tu discipulado es patito. Ser discípulo no quiere ser
No quiere decir ser un especialista en unas cosas y en otras no. Eso es lo que tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. No, pues es que yo no soy apóstol, pero eres discípulo. Y es que no soy hombre, soy mujer. No tiene nada que ver. Es que yo soy nuevo. No es un asunto de tiempo. Entonces, aquí enfoco con objetividad el carácter de la discípula Dorcas. Es que no fui al seminario, nomás al cementerio, al seminario no. Es que no estoy estudiando en donde está estudiando la hermana Daisy. No tiene nada que ver. Por eso, cuando usted vea en el texto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está el nombre y luego se adjunta que era discípulo, allí hay poder, porque eso tiene una naturaleza espiritual. El libro de los Hechos nos presenta la identidad, no de nacimiento en cuanto a rasgos físicos o aspectos de atributos humanos, género, color de piel, edad, no, sino de qué está lleno él y ella y cómo se llama ella y él, de qué está lleno. Hechos capítulo 6, y Esteban estaba lleno de la gracia, del poder, de la sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Era discípulo. Porque en su definición, ser discípulo no es ser alguien vacío. Entonces, dice el texto, Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí, todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, pues sí, las amigas, los familiares o las vecinas ya estaban dando el pobrecita. El Señor la llamó a su eterna gloria. Pobrecita, ya está descansando en paz. ¿Qué mejor vida que esta que la que tenía? Pobrecita, ¿qué pensará su pastor, el apóstol Pedro? Vino a enterrarla. Pues lloremos, hermanas. Lloremos porque es una gran pérdida para la iglesia. Ya ven que le hacen las manos. Ay, ay, ay. Ey. ¿Qué no tuvieron los discípulos y las discípulas? Una enseñanza sólida en caso de muerte de alguien. O nomás cómo aplaudir, cómo sentarse. Deja el celular. O apaga el celular o esto o el otro. No. Entonces, discipulado, ¿hasta dónde llega? Vean el discipulado del apóstol Pedro. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Ven? Entonces, dice el texto, cuando Pedro, dice, Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las vio tiempo. Era nuestra alguien que se sabía vestir. Wow. Mira sus diseños, mira estas cosas tan valiosas. Si viva valían mucho. Ahora muerta van a valer más. No, sí. Les llegó la revelación a las lloronas. Y Pedro dijo, sáquenme a estas lloronas, sáquenmelas. Fuera. Y la sacaron.
De todos modos, desde allá se escuchaban el llanto y las lágrimas. Pero noten esto, aún estando ella muerta, se hablaba de sus obras. Eso es impresionante para que usted vaya practicando, para que no se haga una memoria en nosotros. La hermana que se sentaba allí, ¿y tus obras? A tal grado que la gente llore por tus obras. Que lloren por tus frijoles, que lloren por tu café, que lloren por tu... Vean, eso es parte de un buen discipulado. Cuando Esteban murió, le lloraron mucho. Mucho le lloraron. Cuando Dorcas murió, mucho le lloraron. Mucho le lloraron. Y hoy en día, ni llorones hay. Secos de lágrimas. ¿Y las obras? ¿No? ¿Qué dejó? Nada. Todo intestado. Nada. Cosas muy interesantes en este pasaje, pero recuerden, era discípula. Era discípula. Entonces ahora vean lo siguiente. Ahora viene un panorama bastante novedoso porque es la combinación o la reunión o la presentación de dos aspectos. Allí hay un discípulo vivo, Pedro, y allí hay una discípula muerta. ¿Qué va a pasar allí? Yo estoy interesado en saber qué va a pasar allí. Allí hay un discípulo vivo, pero también allí hay una discípula muerta. ¿Cómo será esa combinación? ¿De qué se cargó el ambiente? Y el texto, gracias a que el escritor fue Lucas, él era meticuloso. Pasó esto. Y entonces el texto dice que entonces Pedro pidió que salieran todos, todos. Vean la narrativa. Luego se puso de pie. Entonces, sí. ¿Dónde estaba el cadáver? En una sala, ¿de acuerdo? Y cuando dice el texto que salieron todos, yo les puedo preguntar, ¿cuántos quedaron? Bueno, Pedro quedó y estaba el cadáver. Salieron todos, diga todos. Ok, todos. Si yo les digo, sálganse todos, ¿quién sería el inteligente en que me diría, también yo? Ay, hermano, estoy diciendo que todos. Ok, entonces entendamos literalmente. Cuando el texto dice pidió que se salieran todos, son todos. Entonces, se puso de rodillas. ¿Qué hay en la mente de Pedro en ese instante? En cuanto a un antecedente de caso similar, él no tiene antecedentes de ese caso, pero su Señor sí, el Señor Jesús, cuando resucitó, y el Señor sí resucitó a varios. Lázaro es uno de ellos y en otra ocasión el Señor intervino en una procesión donde llevaban el ataúd del hijo de una madre y resucitó al muchacho, etcétera. Pedro se puso de rodillas. Pedro se puso de rodillas.
La habitación ya estaba desocupada por los demás, vacía. Pedro se puso de rodillas y oró y dijo, entonces vamos a un compare del versículo 40, por favor. Dice, Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar, luego se arrodilló y oró al Señor. Orar quiere decir hablar con. ¿Quién está mencionado que uno habló con el otro? ¿Quién es el otro? El Señor. ¿Quién inició la palabra? El que oró, es el que oró, ok. El Señor oró al Señor. No dice el texto que se le apareció, no dice el texto que hubo una visión, tuvo una visión, no. El texto dice que salieron palabras de la boca de Pedro. Al Señor. Oró al Señor. Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó. Aleluya. A ver. ¿Por qué tuvo que hablar Pedro primero con el Señor? ¿Por qué? Piensen en eso. ¿Se fijan en ese punto? Así lo hizo Pedro. Dice claramente el texto que se dirigió con sus propias palabras primero al Señor. Para nada tenía que referirse al cuerpo porque el cuerpo estaba en una dirección opuesta. Por decir así, le estaba dando la espalda. Después de esa oración, se dirigió hacia el cuerpo y le ordenó. Y aquí viene el nombre. ¿Ven? El nombre. Aquí hay sabiduría, aquí hay revelación. Pastor, muerta, ¿cómo me llamo? ¿Sí? ¿Alguien ha tenido esa pregunta? ¿Te llamas? ¿Cómo te nombraron? Viva. ¿Se fijan en el texto? ¿Cómo se llama mi padre que ya no está entre los vivos? Se llama Saúl González Vargas. Ok. Ah, ahora ya sé. El texto ya me proveyó de un entendimiento que me es útil en este momento. Ok. ¿Por qué el apóstol Pedro habló primero al Señor? ¿Por qué? ¿O para qué? Esa es una acción en el espíritu. Me refiero a que no son sentimientos como los que fueron echados fuera de la sala. Esto es algo espiritual. Toda palabra que sale de la boca de un creyente es llamada palabra de fe.
Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, no nomás yo, sino todos. La palabra de fe está en tu boca. ¿Ven? Entonces, le ordenó. ¿Qué recuerdas con esa frase, le ordenó? Ok. Fíjense bien. Decir con voz fuerte el nombre de la persona es hablarle a la persona y es espíritu la persona. Es decir, la voz de Pedro, según el oído humano, se escuchará solamente dentro de la sala, pero en el espíritu, Dorcas va a escuchar su nombre. Qué tremendo es eso. ¿Ven? Entonces le ordenó, Tabita, levántate. Al cojo le dijeron los apóstoles Pedro y Juan, levántate. A la muerta le dijeron, levántate. A Pedro en la cárcel, el ángel le dijo, levántate. El levántate se usa mucho en la mayoría de los casos. Muertos, vivos, cojos, encarcelados, moribundos, etcétera. Levántate. Pero el nombre es muy importante. El nombre es muy importante. Vean, el Señor trabajó el nombre frente a la tumba de Lázaro, porque si no hubiera dicho el Señor, sal fuera, pero no dice quién, ¿cuántos hubieran salido levantándose de su tumba? Pero el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Entonces aquí el nombre es muy valioso. El nombre, Tabita, levántate. Aleluya. Seguimos leyendo, versículo siguiente. Ella, a ver. ¿A qué velocidad es esto que ella no estaba en el cuerpo, de acuerdo? ¿O tienen dudas? Cuando alguien muere, muerte significa separación del cuerpo. Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Esteban nunca dijo, recibe mi cuerpo. Esteban dijo, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo el Señor? También entregó su espíritu en su muerte en la cruz. ¿Cómo es que en el instante de la voz, que fue la orden al cuerpo, por nombre, ¿escucharon eso? Al cuerpo, por nombre de la persona, ¿escucharon eso? Al cuerpo, por nombre de la persona, ella, entonces te hago la siguiente pregunta. Antes, te voy a hacer esta pregunta. Antes de la orden expresa, declarada y dada por la voz de Pedro, ¿ella dónde estaba? Porque después de la orden de Pedro, ella
abrió los ojos. A ver, mírenme. Mis ojos cerrados, mis ojos abiertos, mis ojos cerrados, mis ojos abiertos. Entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde estoy yo? En mi cuerpo. Un muerto no puede abrir ni cerrar los ojos. Después de la orden del apóstol Pedro, ¿dónde está ella? La respuesta correcta es, ella está en su cuerpo. ¿De acuerdo? Así. Las funciones propias del cuerpo es porque hay vida en el cuerpo. La sangre, el corazón, el oxígeno, todos los órganos, etcétera. Amén. Miró a Pedro. ¿Por qué está esa frase? Vean el antes y después. Muerta, el cuerpo no miraba, pero ella, por su nombre, estaba fuera del cuerpo. Mirando, ¿qué? Eso se omite, eso no está allí para nosotros inventar o suponer o crear una historia que no está en el texto. Pero cuando abrió los ojos, miró a Pedro. ¿Ven? Miró a Pedro. Entonces dice, y se sentó. Se sentó. Ah, qué tremendo es eso. Imagina ella, aleluya, gloria a Dios, ¿qué me pasó? Ah, no, luego te cuento, ¿tienes hambre? Sí, ¿tienes sed? Sí, ok. Mira, estoy lavadita, sí, es que luego te platico por qué. Ok. Ahora, listos, listos. Si ella murió en la condición de enferma, cuando resucitó, resucitó en la condición de sana. Sana. Amén. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús, los discípulos y a las viudas y les presentó a Tabitá viva. Aleluya. Entonces, ¿dónde está ella? En su cuerpo. En su cuerpo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Gracias a Dios.